Bienvenidos al avance del capítulo 87 de la telenovela Salome. Lucrecia estaba decidida a manipular a Miguel para que creyera en su versión de los hechos, pero justo cuando estaba por soltarle lo que ella llamaba la verdad, llegó Manola con paso firme. Sin darle tiempo a hablar, Manola interrumpió diciendo que no se creyera nada de lo que Lucrecia fuera a decirle, asegurando que todo era una completa mentira. Miguel, desconcertado por la confrontación y sin saber a quién creerle, prefirió alejarse de las dos, dejando la conversación inconclusa. Caricia no podía ocultar su tristeza mientras le confesaba a su amiga Salomé que estaba perdida y no sabía cómo salir adelante. Salomé, con la paciencia que la caracterizaba, le aseguró que no debía preocuparse porque estaría a su lado para ayudarla a superar su problema con el alcohol. A pesar del apoyo, Caricia rompió en llanto, sintiendo que la carga era demasiado pesada. Salomé la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle consuelo. En ese momento apareció Abel, quien le sugirió a Caricia que aprovechara la oportunidad que Salomé le estaba dando para cambiar su vida y comenzar un proceso de rehabilitación. Miguel reunió a sus hermanos en la sala para contarles lo que había sucedido. Les explicó que Manola le había advertido que debían salir de la casa de Lucrecia cuanto antes porque, según ella, todo lo que decía era mentira. Aunque Miguel hablaba con convicción, sus hermanos quedaron en silencio, pensativos y algo inquietos, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Caricia llegó tambaleándose a la casa de Salomé, visiblemente confundida y con la mirada perdida. Apenas entró, comenzó a buscar desesperadamente alguna botella de licor, como si eso fuera lo único que podía calmarla. Salomé, firme pero amable, le dijo que ya no habría más licor en esa casa. A pesar de la resistencia inicial, Salomé decidió que no se rendiría y que haría todo lo posible para ayudar a Caricia a salir de su adicción. Julio estaba sentado en su habitación, recordando cómo Salomé solía bailar en el bar con una gracia que siempre lo había cautivado. Mientras los recuerdos lo invadían, también pensaba en todos los momentos felices que habían compartido juntos. Esos pensamientos lo hicieron darse cuenta de cuánto la extrañaba y de lo feliz que había sido desde que ella llegó a su vida. Lucrecia encaró a Manola con un tono de urgencia, exigiéndole que le dijera cuál de los hijos de Salomé era su nieto. Manola, confundida y molesta, respondió que no sabía nada sobre ese tema. Pero Lucrecia no estaba dispuesta a aceptar esa respuesta. Con una mezcla de rabia y frustración, intentó golpear a Manola, pero ésta se defendió con determinación, logrando detenerla. La reacción de Manola dejó a Lucrecia completamente sorprendida y sin palabras. Caricia, en un tono desesperado, le rogó a Salomé que le diera un trago, pero Salomé se negó rotundamente. Le recordó lo hermosa que era y cuánto significaba para ella como amiga, asegurándole que haría todo lo posible para ayudarla a superar su problema con el alcohol. Caricia, con lágrimas en los ojos, confesó que sentía que era demasiado difícil salir de esa situación, pero Salomé no estaba dispuesta a rendirse. Los hijos de Salomé decidieron ir nuevamente a la casa de Lucrecia en busca de respuestas. Querían saber qué era lo que realmente estaba pasando y obtener la verdad, aunque no sabían que Lucrecia tenía otras intenciones y planeaba manipularlos. Sin sospechar nada, estaban dispuestos a escuchar lo que ella tuviera que decirles. Lucrecia los recibió asegurándoles que respondería a todas sus preguntas y que les diría la verdad sobre cualquier tema que quisieran abordar. Los hijos de Salomé, aún desconfiados, le dejaron claro que tenían muchas dudas y esperaban que esta vez no ocultara nada. Diego reunió a su grupo de hombres y les dio una orden clara y directa. Tenían que matar a Julio y a Salomé sin importar las circunstancias. Los hombres, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, le aseguraron que cumplirían su mandato sin preocuparse por los riesgos o las consecuencias. Salomé tomó la decisión de llevar a Caricia a un centro de rehabilitación, pero Caricia, confundida y a la defensiva, insistía en que no estaba enferma. Fue entonces cuando un sacerdote, con voz calmada pero firme, le explicó que el alcoholismo era una enfermedad y que aceptar ayuda era el primer paso para curarse. Esas palabras dejaron a Caricia sin argumentos, aunque todavía luchaba internamente con la idea de que necesitaba cambiar. Lucrecia se acercó a los hijos de Salomé con una expresión seria, pero cargada de misterio. Le soltó, como quien guarda un as bajo la manga, que uno de ellos era el heredero de una enorme fortuna. La reacción de los trillizos no se hizo esperar. Se miraron entre sí confundidos y uno de ellos le preguntó cómo podía ser solo uno si ellos eran idénticos y compartían la misma sangre. Justo cuando Lucrecia parecía dispuesta a soltar el nombre del padre, Clara entró de golpe en la habitación y los interrumpió. La sorpresa en el rostro de Lucrecia se transformó rápidamente en enojo,
y aunque trató de disimular, no pudo evitar lanzarle una mirada furiosa a Clara. Clara, sin darle demasiada importancia a la actitud de Lucrecia, buscó a Julián y le preguntó de qué habían estado hablando con ella. Julián, con una calma que parecía estudiada, le respondió que simplemente estaban intentando aclarar algunas cosas importantes. Luego, como para no darle más vueltas al asunto, la abrazó con fuerza, transmitiéndole una tranquilidad que Clara necesitaba en ese momento. El sacerdote se sentó frente a Caricia, mirándola con una mezcla de ternura y firmeza. Le explicó que ese día marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida, porque estaba a punto de empezar su proceso de rehabilitación. Las palabras del sacerdote llenaron a Caricia de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír con sinceridad al pensar en las posibilidades de un futuro mejor. Arturo encaró a Lucrecia con un gesto severo. Le preguntó directamente por qué Manola llevaba una medalla idéntica a la que ella tenía. Lucrecia, con su habitual actitud evasiva, le contestó que no pensaba decirle absolutamente nada al respecto. Sin embargo, Manola no se quedó callada y, con un tono desafiante, le exigió que dejara de mentir y le dijera la verdad a Arturo. La situación se puso tensa. Arturo, visiblemente molesto, insistió, pero Lucrecia, con una sonrisa forzada, negó cualquier vínculo. Entonces, Manola dejó caer una bomba. Afirmó ser hermana de Lucrecia. Lucrecia, con una mezcla de rabia y sorpresa, negó rotundamente la acusación, asegurando que eso era imposible. Arturo, cansado de la situación, le dijo a Lucrecia que no lo tocara y la llamó una mala mujer, dejándola completamente desconcertada. Manola, con lágrimas en los ojos, le dijo a Arturo que no podía quedarse más tiempo en esa casa y que se iría. Arturo, sin embargo, fue categórico. Le dijo que no se movería de allí, lo que la hizo romper en llanto. Mauro, en un arranque de enojo, insultó a Irma y la llamó una golfa. En ese momento, Roberto apareció y, molesto, le exigió una explicación. Mauro, visiblemente alterado, respondió que no iba a quedarse ni un minuto más en esa casa. Mientras tanto, Aldo, que había estado observando la escena, le propuso a Irma que se fuera con él, asegurándole que la amaba de verdad. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando, y su rostro reflejaba puro asombro. Los hijos de Salomé, claramente molestos y decididos, la enfrentaron una vez más. Todos estaban cansados de los secretos y las evasivas, y uno de ellos, más impaciente que los demás, tomó la iniciativa. Le exigió directamente que hablara, que dejara de jugar con ellos, porque sabían perfectamente que había una herencia de por medio y que ella debía decirles de una vez quién era el heredero. Salomé, que había intentado mantener la compostura, no pudo evitar que la irritación se apoderara de ella. Se cruzó de brazos y, con una expresión seria, les dejó claro que no iba a decir ni una sola palabra sobre el asunto. Su tono era cortante, casi definitivo, y eso solo aumentó la tensión en la habitación. Sin más, se dio la vuelta y se retiró, dejando a sus hijos con sus preguntas sin responder. Más tarde, Julio encontró a Salomé. Julio, siempre atento a los estados de ánimo de Salomé, se sentó a su lado y trató de animarla. Con voz calmada, le dijo que tarde o temprano tendría que hablar con sus hijos, que ellos tenían derecho a conocer la verdad y que seguir posponiéndolo solo haría las cosas más complicadas para todos. Salomé lo escuchó en silencio, y tras un largo suspiro, confesó que no sabía cómo enfrentar esa situación. Era evidente que el peso de todo lo que estaba ocurriendo la abrumaba. Julio, con la paciencia, tomó sus manos y le propuso salir un rato para despejarse, asegurándole que tenía algo especial planeado para animarla. Intrigada, Salomé aceptó, y Julio la llevó hasta un pequeño aeródromo cercano. Allí, una avioneta los esperaba, lista para despegar. Al verla, Salomé no pudo evitar mostrar cierta sorpresa, pero también algo de nerviosismo. Con desconfianza, le preguntó a Julio qué era lo que tenía en mente. Él, con su característica sonrisa tranquila, le explicó que solo quería dar un paseo, algo diferente para despejar su mente de tantas preocupaciones. Sin sospechar que algo oscuro se tramaba, ambos subieron al avión. Lo que ellos desconocían era que Diego había llegado a un acuerdo con el dueño de la avioneta. Habían planeado que el vuelo terminara en un accidente fatal, asegurándose de que ni Julio ni Salomé regresaran vivos de ese paseo. Mientras la avioneta despegaba y ambos comenzaban a disfrutar del paisaje, el peligro estaba más cerca de lo que jamás habrían imaginado. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.